Este es el tema número 11 de la serie Las áreas del quehacer profético, las áreas del trabajo profético. Hemos hablado bastantes cosas acerca de la vida y el ejercicio profético. Hoy hablamos de un área que es el área de la guerra espiritual. La guerra espiritual es la confrontación entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Originalmente había solo un reino, que era el reino de Dios, hasta que Luzbel se levantó contra Jehová y estableció su propio reino, independiente, opositor, beligerante, guerrero contra el reino de Dios. Y entonces desde ahí en adelante tenemos la guerra espiritual operando en el universo. En la raza humana, la guerra espiritual comenzó apenas el hombre fue creado. Lamentablemente, Adán y Eva fueron derrotados por el enemigo en la primera confrontación espiritual, y de ahí en adelante el hombre quedó bajo este mundo, en este mundo de oscuridad. Las tinieblas invadieron el planeta, literalmente, y hoy la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno, excepto los hijos de Dios, evidentemente. Hoy la iglesia es la expresión y el instrumento de Dios en la tierra para la guerra contra el diablo y su reino. La iglesia es su ejército, la iglesia es sus guerreros en esta confrontación aquí en el planeta, aquí en la tierra, evidentemente, y en este ámbito que nos circunda y en el cual tenemos responsabilidad. Cristo ganó la batalla en la cruz contra el diablo y la iglesia es la encargada de administrar la victoria del Señor, trayendo el reino de Dios a distintas situaciones. La iglesia es la policía de Dios, trayendo orden y estableciendo los principios del reino en distintas situaciones y lugares. Los propósitos de la guerra espiritual tienen que ver con eso que estoy hablando, ¿no es cierto? En estas batallas que tenemos contra el reino de las tinieblas, venimos para deshacer las obras del diablo. Como dice 1 Juan 3:8, el Hijo vino a deshacer las obras del diablo. Y lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, hacemos nosotros. Por medio de la guerra espiritual deshacemos las obras del diablo, destruimos fortalezas que él ha construido, anulamos creaciones del enemigo para fomentar y aumentar el mal, etc. Deshacemos las obras del diablo. Además, recuperamos el botín que el diablo ha capturado. Jesús habló de esto en Lucas 11, 21 y 22, cuando dice: nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata, le quita las armas en que confiaba, y lo derrota, evidentemente, y entonces puede tomar el botín. El botín son principalmente las almas que el diablo tiene capturadas, pero también diversos recursos, incluso los recursos económicos, son parte del botín que la iglesia tiene que tomar, reposeer para el avance del reino de Dios en la tierra. La iglesia, a través de la guerra espiritual, debe tomar territorios, recuperar territorios para el reino de Dios. Por eso tomamos ciudades, por eso llevamos el evangelio a los lugares donde el ocultismo, las religiones paganas, el animismo, la ignorancia han capturado lugares, pueblos, aldeas, ciudades, y tomamos espiritualmente esos lugares y luego evangelizamos y liberamos y rescatamos a los escogidos que deben ser recuperados para Dios. La iglesia, por medio de la guerra espiritual,
tiene la tarea de liberar a los oprimidos, como dice Lucas 4:18, y establecer el reino de Dios y la voluntad de Dios en la tierra. Hay muchas cosas que la iglesia debe hacer con respecto a la lucha espiritual. Todo pastor sabe que en la guerra espiritual hay diferentes niveles y que no todos los hermanos, los miembros de la iglesia pueden operar en los distintos grados de lucha espiritual. Los nuevos hermanos tienen desarrollado ciertas áreas de su vida y pueden involucrarse en ciertos aspectos de la lucha espiritual, pero hay niveles más altos de guerra espiritual donde no cualquiera puede entrar, pero allí los pastores como capitanes o generales de su batallón deben ir y pelear las batallas espirituales. Y los principales colaboradores, la gente que más directamente estará siempre luchando en esta guerra espiritual de una manera profunda, en niveles altos de jerarquías espirituales, son los profetas. Los profetas son los grandes guerreros de Dios en esta guerra espiritual. Los profetas hacen trabajos en la guerra espiritual que nadie puede hacer. Entran en batallas que nadie puede batallar, solamente ellos. Y tienen revelaciones para la guerra espiritual que nadie tiene, solamente la tienen ellos por causa de su posición estratégica en el mundo espiritual. Los profetas son los grandes guerreros especializados en la lucha espiritual y deben ser siempre conscientes de la guerra y conocer claramente los objetivos de Dios y los propósitos por los cuales entramos en guerra espiritual. En este conocimiento necesitamos conocer también al enemigo. ¿Qué debes conocer como profeta o reconocer de tu enemigo? Primero, su poder, el alcance y los límites de su fuerza y su poder en la región donde tú estás operando. Las armas, qué está utilizando, qué armas utiliza y qué producen cuando las utiliza y cómo neutralizar esas armas y poderes espirituales. También como profeta debes reconocer la estructura de autoridad del reino de las tinieblas en la dimensión espiritual, su jerarquía, su estructura, cómo funciona, cómo gobierna sobre los hombres, la manera en que extiende y establece su dominio en la región o en las naciones, etc. También debes aprender a reconocer, y esto por revelación del Señor o a veces por percepción espiritual, quiénes son sus ministros, los brujos, hechiceros, ocultistas, religiosos, animistas, etc., ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué poder tienen? ¿Cómo neutralizarlos? Etc. Los aliados que operan bajo los principios de las tinieblas y se complacen en ellos, centros y lugares que a veces hay que destruir, ¿no es cierto? Lugares de iniquidad, lugares de corrupción moral, de religiosidad, etc. ¿Y cuáles son las estrategias y maquinaciones del enemigo? Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, en todo esto hay una ciencia que la Iglesia ha llamado cartografía espiritual, que es el estudio de los lugares, de las regiones, de los barrios o lo que sea, donde la Iglesia opera o va a operar, y a través de la cartografía espiritual estudiamos cómo el reino de las tinieblas se organiza en una ciudad o territorio con la finalidad de ejercer su dominio en ese lugar. Por medio de la cartografía espiritual, que es la investigación espiritual, descubrimos las fortalezas espirituales de las tinieblas, los poderes que dominan en esa región, el tipo de espíritus que operan más
frecuentemente, porque en ciertos lugares operan cierta clase de espíritus y en otros otras. En ciertos lugares es la inmoralidad, en otros lugares la violencia, en otros lugares las adicciones, en otros lugares el materialismo, etc. ¿Cómo están organizados los ocultistas y ministros del enemigo en esa región? También por medio de la cartografía estudiamos la manera en que las fuerzas de Dios se organizan en una ciudad o territorio, cómo están distribuidas las iglesias, las casi iglesias, las células, dónde hay mayor dominio del pueblo de Dios, cuáles son las zonas donde el poder de Dios está menos manifestado y donde está más manifestado, etc. La cartografía espiritual detecta también los principales problemas que sufre la gente del lugar que estudiamos, el tipo de pecados que es más frecuente, su manera de pensar, sus creencias, las cosas que les esclavizan, etc. Cuando hacemos cartografía espiritual, vamos hacia atrás, hacia los orígenes de las cosas. Cuando fueron establecidos ciertos centros de poder, el gobierno, ¿no es cierto?, la historia del lugar, la historia reciente y también la historia pasada. Cómo fueron estableciéndose los poderes que actualmente operan. Y aún llegamos a estudiar la historia ancestral, los que primeramente vivieron en la tierra, aún sus creencias y sus prácticas, los que ocuparon ese lugar antes que existiera como ciudad o en el estado actual en que existe. Entonces la cartografía estudia no solamente el momento presente, sino las diversas etapas del pasado en el cual fueron estableciéndose los poderes que actúan y que funcionan el día de hoy. Estudiamos lo que creían los ancestros, las guerras, el tipo de prácticas, la cultura, todo esto con el fin de descubrir las fortalezas que se fueron estableciendo en el tiempo, en aquel lugar, en aquella zona, en aquel país, etc. A través del estudio cartográfico, finalmente logramos establecer como una especie de mapa espiritual de la zona o del lugar, de la ciudad, de la nación. Ese mapa contiene información gráfica de la organización y operación del reino de las tinieblas en el lugar y mucha información histórica, ¿no es cierto?, que nos servirá para saber cómo hacer nuestra lucha en este tiempo para tomar el lugar. También tendremos información acerca de el reino de Dios en el lugar y cómo está operando y cómo está funcionando y hasta dónde ha alcanzado. Los profetas deben especializarse en el estudio de la cartografía espiritual. Los profetas, que son los más grandes responsables de activar las victorias de Dios en este mundo, deben tener un gran interés en involucrarse en la guerra espiritual, en el estudio de la cartografía, para descubrir las causas más profundas que han llevado a las familias, a las comunidades, a las ciudades, al estado actual en que están, del cual deben salir. Y la iglesia está para hacer esa guerra y sacar personas, familias, comunidades y sacarlas a la luz de Cristo. Entonces, los profetas son los primeros y más interesados en estudiar cartográficamente, de manera espiritual, los lugares y las zonas. El profeta está involucrado y debe estar involucrado activamente en la guerra espiritual en todos sus frentes, en todos sus frentes. Hablaremos un poco más en la próxima charla. El Señor les bendiga, mis amados.